Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Continuando con lo que es el cálculo de alimentadores, vamos a proceder con el ejemplo 1. Ya hice un video anterior donde expliqué todos los factores que se deben de considerar a la hora de calcular un alimentador. Y bueno, vamos a ver en el ejemplo para ver una aplicación real. Tenemos un problema. Se tiene una carga de 100 kilowatts, 3 fases, 4 hilos, alimentada de un transformador tipo pedestal de 112.5 kVA, 13.2 kV en el primario y 220-127 en el secundario, y la impedancia es de 5.75%. La distancia desde el transformador hasta el tablero es de 75 metros. La temperatura ambiente del lugar es de 37 grados Celsius. Y hay que determinar el calibre del alimentador y considerar que se llevará este alimentador en tubería conduit tipo IMC. Como vimos en el video anterior, lo primero es calcular la ampacidad que demanda la carga o la corriente de carga. Tenemos esta tabla, en este caso es una carga trifásica. Vamos a seleccionar esta que está en el recuadro rojo, que la puse más grande aquí en la parte de abajo de la pantalla, que son corriente nominal es igual a kilowatts por mil entre raíz de 3 por la tensión por el factor de potencia. Procediendo con el cálculo con los datos dados, tenemos una carga conectada de los 100 kilowatts, multiplicamos los 100 por 1000, dividimos entre raíz de 3 por 220 por 0.9 y nos da una corriente nominal de 291.59 amperes. Ahora, ¿qué nos dice la norma para el cálculo de los alimentadores? Dice, consideraremos que es una carga continua. Una carga continua es aquella que opera por más de 3 horas de manera continua, valga la redundancia. Y nos dice que para el cálculo de un alimentador se tiene que considerar la carga continua por el 125%, el famoso 1.25 que le aplicamos a los cálculos, más la carga no continua. En este caso, como no sabemos si es una carga continua o no, porque solamente nos dan como un dato total de la carga, pues la vamos a considerar que es una carga continua. Esto viene en el artículo 215-1 que aplica para alimentadores. También nos dice que para el conductor de puesta a tierra se determina en base a la tabla 250-122. Bien, como comenté, pues le vamos a aplicar a la corriente nominal que habíamos obtenido de 291.59, el 1.25, y nos da una corriente de 364.48. Primeramente vamos a hacer una selección antes de aplicar los factores de corrección por agrupamiento y temperatura. Bien, aquí tenemos la tabla 310-15B16 que aplica cuando llevamos conductores instalados en tubería. Como comenté, la corriente por el 1.25 sería de 364. Nos vamos a la columna de 75, respetando lo que nos menciona el artículo 110-14, que para corrientes mayores a 100, pues tenemos que utilizar la columna de 75. Y vemos que le corresponde un calibre 500, el cual a 75 grados conduce una corriente de 380 amperes. Ahora vamos a ver qué pasa cuando aplicamos el factor de agrupamiento. El factor de agrupamiento, recuerden que es la temperatura que se genera cuando llevo cierto número de conductores en una misma canalización. En este caso es un alimentador que está conformado por 3 fases y neutro. Cuando llevamos un sistema de este tipo y es balanceado, nos dice la norma que no se exigirá tomar en cuenta el conductor neutro como un conductor portador de corriente, solamente se toma como un conductor de desequilibrio. Por lo tanto, el factor quedaría de 1 a 3 y el factor de agrupamiento en este caso sería 1. Ojo, cuando se trata de cargas no lineales, ya sea por ejemplo de un site o otro tipo de cargas donde se alimentan dispositivos electrónicos, la corriente que retorna por el neutro es mayor. Entonces en esos casos sí se tiene que considerar como un portador de corriente y pues ya el factor de agrupamiento se reduce al 80%. Bien, ahora vamos con el factor de temperatura. El problema dice que la temperatura ambiente es de 37 grados. La corriente calculada es de 291.59 y la seleccionamos con la columna de 75, como de acuerdo al artículo 110-14. Y pues en esta tabla, la 310-15B2A, que es para la aplicación de factores de temperatura, tenemos que respetar igual la misma columna de 75. Entonces la temperatura cae entre 36 y 40 grados, ya que es 37, y el factor que le corresponde es 0.88. Bien, ahora vamos a calcular la corriente corregida.
tenemos la corriente nominal por el 1.25 entre el factor de agrupamiento, que recuerden que comentamos que era 1, y el factor de temperatura, que en este caso es 0.88. La corriente corregida es de 414.18. Ahora, con el valor de 414.18 nos vamos nuevamente a la tabla 310.15b16. Aquí lo vemos. Si nos damos cuenta, teníamos seleccionado un calibre 500, pero el calibre 500 solo nos conduce 380 y nosotros ahora traemos 414.18. Entonces sería a un calibre 600, el cual me conduce 420 a 75 grados. Pero recuerden que cuando aplicamos factores de corrección por temperatura o por agrupamiento, hay una referencia o una recomendación que podemos utilizar la columna de 90, siempre y cuando se hayan aplicado estos factores. Si no los aplicamos o son unitarios, no es válido aplicar ese criterio. Entonces, si aplicamos la columna de 90 para el calibre 500, a 90 grados nos conduce 430. Entonces sí podríamos utilizar la columna de 90, pero se tiene que cumplir que la corriente nominal no supere el valor de ampacidad del cable a 75 grados. Recuerden que traíamos 216, si no mal recuerdo. Ahora vamos a regresar un poco. Traíamos de corriente nominal 291.59 y la corregida es de 364. El calibre 500 nos conduce 380, entonces sin problema podemos usar ese criterio de la columna de 90 y el calibre seleccionado sería un calibre 500. Ok, al aplicar en la columna de 90 también cambia el factor del factor de corrección de la tabla 310.15b2a. Recuerden que era 0.88 y ahora va a ser 0.91. Entonces aplicamos nuevamente la fórmula de corriente corregida, pero sustituimos el 0.88 por 0.91 y la corriente corregida ahora es de 400.52. Ahora la corriente de 400.52 pues sigue siendo menor a 430, entonces mi cable sigue estando bien seleccionado y es del calibre 500. A su vez la corriente por el 1.25 es de 364.48 y a 75 grados me conduce 380, entonces cumplo con esos dos puntos y el calibre es correcto. Bien, ahora ¿cómo se calcula la protección? En el artículo 215-3 dice: protección contra sobrecorriente. Los alimentadores deben estar protegidos contra sobrecorriente según lo establecido en la parte A del artículo 240. Cuando un alimentador suministra cargas continuas o cualquier combinación de cargas continuas y no continuas, la capacidad nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente no debe ser menor a la carga no continua más el 125% de la carga continua. Como les comenté en un principio, el problema nos dice que son 100 kilowatts, pero no sabemos si es carga continua o no continua. La vamos a considerar como continua, que es el peor de los casos, y vamos a tener la misma corriente de 364 y el dispositivo inmediatamente superior sería uno de 3x400. Esta sería nuestra protección para ese circuito. Ahora, ¿cómo se selecciona el conductor de puesta a tierra? Para el conductor de puesta a tierra nos vamos a la tabla 250-122 de la NOM y en base a lo que es la capacidad del dispositivo de protección, que en este caso es de 3x400, pues nos vamos a esta columna, lo identificamos aquí y viene para cobre y para aluminio. En este caso yo quiero ponerle un conductor de puesta a tierra de cobre, y le corresponde un calibre 2 AWG, es el que está seleccionado. Ahora el cálculo de la caída de tensión. En el video anterior donde explicaba cómo se calculan los alimentadores, les expliqué el método por sección transversal o resistencia y el método de impedancia. El método de impedancia es más exacto y se basa en la tabla 9 de la NOM. Esta sería la fórmula para calcular un circuito trifásico. Sería 173 por la corriente nominal dividido en el número de corrientes por fase por la longitud en kilómetros. Esto es muy importante, ya que la tabla 9 nos da la resistencia y la reactancia en ohms por kilómetro. Por la resistencia del coseno, recuerden que este es el factor de potencia, por la reactancia por el seno del ángulo obtenido del factor de potencia. Aquí vienen los datos
de qué significa cada cosa: caída de tensión en %, la longitud en kilómetros, la corriente en amperes, número de conductores por fase, en este caso pues nada más llevamos uno, la resistencia que se saca de la tabla 9 y la reactancia. Y en este caso, como es trifásico, tenemos que dividir entre la tensión entre fases, que es 220. Aquí puse la tabla 9. Yo quiero, como nos dice que va a ir en un conductor tipo IMC, Intermediate Metal Conduit, es tubería de acero. Para un calibre 500, la resistencia sería de 0.095 y la reactancia de 0.057. Estos datos son los que tengo que meter en mi fórmula. Aquí ya están los datos, sería la corriente nominal de 291.59, número de conductores por fase sería 1, la longitud 75 metros convertida a kilómetros sería 0.075, y aquí está lo que es la resistencia y la reactancia, el coseno del ángulo, en este caso vamos a tomar 0.9 de factor de potencia, y la tensión entre fases, que sería de 220. Entonces, sustituyendo en la fórmula, sería raíz de 3 por la corriente entre el número de conductores por fase, por la longitud en kilómetros, por la reactancia, por el factor de potencia, por la resistencia, por el factor de potencia, por la reactancia, por el seno del arco coseno del factor de potencia, y esto nos da una caída de 5.831 volts. Ahora, para convertirlo en por ciento, sería multiplicar los 5.831 por 100 entre 220 y nos da una caída de 2.65. Recuerden que la norma en el artículo 215.2, que aplica para alimentadores, en su nota 2 nos dice que los conductores alimentadores, tal como están definidos en el artículo 100, con un tamaño que evita una caída de tensión superior al 3% en la salida más lejana para cargas de fuerza, calefacción, alumbrado o cualquier combinación de ellas, y en los que la caída máxima de tensión en los circuitos y alimentadores y derivados hasta la salida más lejana no supera el 5%, que ofrecen una eficiencia de funcionamiento razonable. En este caso pues tenemos 2.65. Recuerden que la caída de tensión es una recomendación en la norma, ya que viene como una nota, era lo que explicaba en el video anterior, pero pues en este caso ya respetamos lo que recomienda la norma, que sea menor al 3%. Ahora el cálculo por cortocircuito. En este caso pues tenemos un conductor de cobre, por lo tanto pues aplicaría esta fórmula. Esta viene en el artículo 240-92. Como les comenté en el video anterior, hay muchas veces que como proyectistas nada más calculamos por los dos primeros puntos. El punto 1, que es por ampacidad, y el punto 2 por caída de tensión. Por cortocircuito a veces desconocemos cuál es la aportación de la fuente o la aportación de la red, y pues desafortunadamente pues nada más calculamos por los otros dos métodos. En este caso, como venimos de un transformador, podemos usar el método de bus infinito y determinar la corriente de aportación de dicho transformador para calcular nuestro conductor por cortocircuito. Bueno, aquí aplicando el bus infinito calculamos primero la corriente nominal del transformador en el lado del secundario. Recuerden que en el secundario tenemos 220-127, sería 112.5 kVA entre raíz de 3 por 0.22, nos da una corriente nominal de 295.23 amperes. Ahora convertimos este 5.75 de impedancia en valor quitándole el % y dividimos el 295.23 entre 0.0575 y nos da una corriente de 5134.53 amperes, o bien traducido a kiloamperes, 5.13 kiloamperes. Esta es nuestra corriente de cortocircuito que va a permitir máximo el transformador, la va a limitar el transformador por medio de la impedancia. Bien, aquí hacemos el desglose de fórmulas. Esta es la fórmula que viene en el artículo 430-92 de la norma. Vamos a tener los siguientes datos. La carga de cortocircuito la acabamos de determinar por bus infinito, sería de 5134. El tiempo en ciclos sería de un ciclo. Esto ahorita lo voy a explicar más adelante por qué se considera un ciclo. La temperatura del aislamiento del conductor va a ser de 90 y en condiciones de cortocircuito de 150 grados Celsius máxima. Estos datos se sacan de la ficha técnica del cable. Los cables en baja tensión generalmente traen estos valores, pero sí es importante que los revisemos. Y pues aquí viene la conversión de círculo a 1000 a milímetros cuadrados. Un milímetro cuadrado son 1973 círculo a 1000.
Bien, sustituimos. Aquí cambiamos el tiempo que por lo de un ciclo, que es 0.016 segundos. Esta constante se queda igual. Y pues aquí metemos las temperaturas. La temperatura de 150 más 234 y la temperatura de 90 más 234. Al reducir esta parte nos queda 0.0021915. Ahora despejamos. Vamos a pasar el tiempo acá abajo, aquí está multiplicando, va a pasar dividiendo y nos queda un total de 0.136966. Ahora vamos a aplicar aquí una propiedad. Recuerden que cuando numerador y denominador están elevados al cuadrado, yo puedo poner un paréntesis y poner un cuadrado aquí. Al pasarlo del otro lado del signo pasa como una raíz, entonces i sobre a es igual a la raíz de 0.136966 y esto nos da igual a 0.370089. Ahora el área sería la corriente entre esa constante que habíamos calculado y nos va a quedar este valor. Ahora despejamos. Nos dice que A es igual a la corriente de cortocircuito por esta constante que calculamos. Entonces nos queda la corriente de 5134 por la constante, nos da 13.873.8 mil circula 1000. Ahora para pasar de 1000 circula 1000 a milímetros cuadrados, dividimos los 13.873.8 entre 1973, que es la equivalencia que viene de este lado, y nos da 7.03 milímetros cuadrados. El inmediato superior sería 8.37, que equivale a un calibre 8 AWG. El conductor que nosotros elegimos es del 500 y el 500 pues es mucho mayor al calibre 8, por lo tanto nuestro cable por cortocircuito cumple. Bien, aquí hice una simulación en un software de análisis para explicarles lo del interruptor termomagnético, de por qué ponemos un ciclo. Bueno, aquí está el diagrama. Este es el transformador de 112.5, este es el interruptor de 400 que previamente habíamos elegido, este es el cable del 500, uno por fase, y esta es la carga de 100 kilowatts. Esta es la curva del interruptor termomagnético. Si se dan cuenta, aquí viene un pequeño espacio. De este lado, en la horizontal traemos la corriente y en la vertical traemos el tiempo en segundos. Aquí dice que la corriente son amperes por 100, entonces estos números lo tenemos que multiplicar por 100. Si se dan cuenta, este pequeño umbral que viene aquí yo puse esta señalización, esta flecha, y aquí me está diciendo que en este punto habría una corriente de 6065 a 0.016, es decir, este umbral es un ciclo de tiempo. Quiere decir que si hay una corriente mayor a este valor, inmediatamente va a disparar en un ciclo. Es por eso que al calcular el cortocircuito lo ponemos a un ciclo. Los interruptores operan a un ciclo cuando hay una corriente muy grande. Esta es la parte magnética de un interruptor y esta es la parte térmica. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un circuito y lo sobrecargamos, es decir, está calculado, supongamos, para 300 amperes y le metemos 325, a lo largo del tiempo, aquí este es el tiempo en segundos. Si se dan cuenta, pues aquí está un ciclo que es 0.016, más o menos es por esta línea en la hoja logarítmica. Cuando sobrecargamos el circuito, conforme va pasando el tiempo, entramos en la curva térmica. Entonces, por sobrecarga a veces no va a disparar de manera inmediata, va a tardar un tiempo dependiendo la forma de la curva térmica del interruptor. Así es como operan. Esta es la curva de un interruptor termomagnético. Aquí, bueno, vienen los datos de lo que es el transformador, vienen los datos del dispositivo de protección, vienen los datos del cable, vienen los datos de la carga. Y aquí corrí un estudio de cortocircuito para que vean, comparemos un poco. El cálculo por bus infinito nos da de 5134 amperes. Si lo hacemos con el software, nos da de 5.04 kiloamperes. Esta es la aportación del transformador. Si se dan cuenta, esta carga yo le puse un factor de potencia del 0.9. Como es una carga combinada, el programa asume que se trata de una carga conformada por cargas resistivas y cargas inductivas. Entonces también tiene una pequeña aportación. Esa aportación viene limitada por
por la impedancia propia del cable, y es por eso que aquí nos llega 0.96 de aportación de la carga. Si se dan cuenta, aquí tiene 1.075 kA y aquí ya llega una aportación de 0.96, y la suma de estas dos en este nodo pues ya nos dan los 6 kA, pero la del puro transformador sería esta. Ok, esto es para que se entienda un poco más el concepto de la aportación de corriente de cortocircuito de un transformador y el cálculo de voz infinito. Ahora, ¿cómo calculo la canalización? En el problema nos dice que se va a llevar el circuito calculado en una tubería IMC, que significa Intermediate Metal Conduit, que es la que está bajito de la pared gruesa. El aislamiento es del 500, es THHW, y son 3 fases más neutro del 500, más un conductor de puesta a tierra calibre 2. El primer paso es revisar el catálogo del fabricante para ver cuánto nos da de aislamiento para el calibre 500, o bien, si no lo tenemos a la mano, podemos apoyarnos en la tabla 5, dimensiones de conductores aislados y cables para artefactos. Esta tabla 5 viene casi al final de la NOM, y ahí podemos sacar el área del conductor seleccionado. El punto 2 es revisar la tabla 8 de propiedades de los conductores, ya que el calibre 2 AWG va desnudo, y cuando el cable es desnudo tiene un poco más de área que cuando va aislado. Entonces lo correcto es sacarla de la tabla 8, ahorita lo vamos a ver. El punto 3 es multiplicar, ya que tenemos el área sacada de estas tablas antes mencionadas, multiplicar el número de cables. En este caso sería 4 por el área del 500 y 1 por el área del calibre 8, para sacar un área total, y con esa área total nos vamos a la tabla 242 de la NOM, que aplica para tubo conduit metálico semipesado IMC, y ya elegimos la tubería respetando el área de ocupación y de espacio libre que nos menciona la misma NOM. Bien, el punto 1, aquí puse un fragmento de la tabla 5, pues ya que son varias páginas. Recuerden que nuestro aislamiento es THHW, y aquí está el del cable 500. Nosotros tenemos un área aproximada de 509.70 milímetros cuadrados. Este es el área. Para el punto 2, esta es igual una parte de la tabla 8, es más extensa. Aquí la recorté para que copiara en la hoja. El calibre 2 tiene un área en milímetros cuadrados de 43.23 para un cable desnudo de 7 hilos. Entonces ya también tenemos el área del calibre 2. Ahora el punto 3 pues es multiplicar. Tenemos 4 del 500, sería 4 por 509.7, nos da un total de 2038.8, y 1 por 43.23 pues nos da 43.23. Al hacer la suma de el área de todos los cables nos da un total de 2082.03. En la tabla 1 de la NOM nos dice que el porcentaje de ocupación, dependiendo del número de cables, si llevamos un cable se tiene que ocupar máximo un 53% del área total de la tubería. Si llevamos 2, se tiene que ocupar un 31% máximo del área, y cuando llevamos más de 2 pues se tiene que ocupar un 40% máximo. Entonces en este caso llevamos 4, entraríamos en este, y la ocupación no debe superar el 40%. Tenemos que tener 40% de ocupación y 60% libre en la tubería. El punto 4, nos vamos a la tabla 342. Si se dan cuenta, lo que les acabo de mencionar viene en este apartado de la tabla. Nosotros entramos en la parte del 40% y quedamos que teníamos 2082.03. Entonces esta es la tubería de 3 pulgadas, tenemos 2046, pues está más pequeña, abarcamos más, y nos vamos al inmediato superior, que sería una tubería de 3,5, la cual tiene una sección al 40% de 2729. Entonces el resultado sería de la tubería seleccionada sería de 3,5, y así es como se selecciona una canalización para un circuito. Y pues gracias por ver el video y compartir, y vamos a seguir subiendo más ejemplos aplicados en charolas y aplicados cuando es monofásico a 3 hilos y cuando es monofásico a 2 hilos. Espero que les haya gustado y saludos.